Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta reunión de YouTube, en donde vamos a charlar de la discapacidad. Como ustedes saben, yo soy candidato a diputado nacional por el Partido Autonomista, lista 36, para estas elecciones. Y muchos me preguntaban por qué quiero incursionar en el tema de la política. Y yo contesto siempre, yo no vengo de la política, yo vengo de mi trabajo. Y considero que desde una banca en el Congreso es desde donde se puede trabajar para los distintos colectivos para los cuales quiero trabajar. Creo que desde allí es desde el lugar a donde realmente se nos escucha. Yo mismo soy una persona con discapacidad, yo soy ciego, y creo que para hablar de la discapacidad, creo que nada mejor que alguien que la tiene, como para contarle a los que seguramente serán los pares en el recinto, contarles que en la República Argentina, nuestro querido país, es muy difícil ser una persona con discapacidad. Es muy difícil ser una persona con discapacidad. Y esto es porque la gente, la sociedad, no sabe lo que es la discapacidad. Y la gente no sabe qué es la discapacidad porque nadie se lo enseña. Nadie le enseña que la discapacidad es una condición que puede tener una persona. La persona con discapacidad. Antes de ser persona con discapacidad es persona. Y esto hay que aprenderlo, aunque parezca mentira. Y hay que aprenderlo desde chicos, ¿eh? Porque hay muchos chicos que hasta en los colegios son discriminados por otros chicos que no conocen la discapacidad. No es porque los pibes sean malos ni porque lo quieran hacer sufrir. No, no. Es porque no conocen la discapacidad. Entonces nadie se los enseñó. Entonces capaz que hay que hacer una ley para que se los enseñe. Yo siempre digo, tiene que haber una ley para que los chicos, desde chicos, aprendan lo que es la discapacidad, pero no solamente los chicos, los grandes también. En todos los cursos que se den en nuestro país tiene que haber una materia que sea discapacidad. En el curso de hoteleros, en el curso de mozos, no sé, en el curso de modista, eh, en los empleados de tribunales, los taxistas, los colectiveros, todos tienen que tener una materia que se llame discapacidad, porque tienen que aprender a convivir con la discapacidad. Porque actualmente en la República Argentina somos 6 millones de personas que tenemos discapacidad. Y además están los grupos familiares alrededor de esas 6 millones de personas. La discapacidad es una cosa en la capital federal y es otra cosa, por ejemplo, en el Chaco profundo, donde se puede ver a una persona con discapacidad escondido en una choza porque la familia no sabe qué hacer con esa persona con discapacidad. No lo sabe porque no le llega la información y nadie se preocupa porque le llegue la información. Total, es una persona con discapacidad, ¿qué puede hacer? Nada. Y no es así. Tenemos tantísimas cosas que se pueden decir de la discapacidad. Pero bueno, a mí tal vez después me va a gustar escuchar a alguno de ustedes que tenga ganas de contarme algo, si tienen ganas, y si no tienen ganas no importa, seguimos nosotros. Hoy
invité a que me acompañe a esta charla un amigo. Mi amigo se llama Alfredo Guzmán. Él es abogado, por supuesto. Es profesor de posgrado en la Cátedra de Derechos de las Personas con Discapacidad en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Él es el presidente de la Comisión contra la Discriminación de la Asociación de Justicia Constitucional. Y también es el presidente de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Nación. Una cámara en donde llegan muchísimos casos que tienen que ver con la discapacidad. Pero él está en esta charla acompañándome como amigo, más que como cualquier cosa que tiene en su currículum, que es extensísimo y nos llevaría un montón de tiempo decirlo. Así que yo le quiero decir a mi amigo y a ustedes, ¿por qué tenemos que vivir en una sociedad donde las cosas, muchas cosas para la discapacidad, hay que judicializarlas? A mí me da pudor, me da vergüenza cuando escucho a alguien decir, la obra social no me quiere pagar el acompañante o la acompañante que tengo que tener porque soy lisiado o lisiada y no puedo valerme por mí mismo y necesito el apoyo prescripto por un médico. Y sin embargo, mucha gente tiene que recurrir al amparo para conseguir lo que la obra social debiera hacer en el momento en que el médico lo receta, porque son vidas humanas. Somos vidas humanas y como tales tenemos el derecho de que se nos respete. Tenemos gente que quiere viajar por X motivo y no encuentran dónde sacar el pasaje. Ahora se llenaron la boca últimamente, y esto yo no estoy en contra de nadie, pero se llenaron la boca diciendo, a partir de ahora se pueden sacar los pasajes de tren para personas con discapacidad y un acompañante, y resulta que si uno entra a los grupos de discapacidad de Facebook, se encuentra con quejas de personas con discapacidad que dicen, no puedo entrar, no me deja entrar la página, es todo un verso más. Entonces estamos cansados de versos. Entonces yo quiero ser la voz de las personas con discapacidad desde la Cámara de Diputados para crear leyes y para que después alguien se encargue de hacer cumplir esas leyes. Cosa muy difícil en este país, porque dentro de un rato les voy a decir que ni siquiera el Estado cumple las leyes que tiene que cumplir para con las personas con discapacidad. Ni siquiera el Estado cumple con las leyes que tiene que cumplir para respetar los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, después de esta introducción, ya hace un montón de tiempo que estoy hablando, yo quiero escuchar a mi amigo Alfredo Guzmán, a quien le doy la bienvenida. Alfredo, bienvenido, y desde ya muchas gracias por acompañarnos, querido Alfredo. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo Aguad, por esta presentación tan cálida. Y para mí es un gusto poder compartir mis experiencias, mi análisis, mis estudios en materia de derechos de las personas con discapacidad y poder participar de esta actividad de análisis, de intercambio de experiencias, de investigación, de estudio, y poder hacer de algún modo un cuadro que, como
ya adelantó Eduardo, no es alentador en cuanto al cumplimiento de las normativas existentes en materia de personas con capacidades diferentes. Eduardo ya lo insinuó, el propio Estado es el incumplidor, basta para tener una idea lo que sucede en materia de cupos de empleo público correspondientes a las personas con discapacidad, que ya desde el año 1981 está incluido en nuestra legislación con el dictado de la ley 22.431 que prevé un 4% de cupos para personas con discapacidad que deben ser reservados para el empleo público. Y hoy me animo a decir que ese porcentaje no llega a ser el 1%. Hago esta introducción porque de algún modo me motiva la locución del doctor Aguad. Mi experiencia, la idea que quería compartir con ustedes, tiene que ver con el derecho a la salud y el derecho a la atención sanitaria de las personas con capacidades diferentes, que es aquello a lo que me dedico en buena parte durante mi labor en la Cámara Federal Civil y Comercial, tribunal que resulta competente para entender en este tipo de contiendas. Y desde el inicio ya tengo que manifestar una brecha existente entre lo que es el reconocimiento de los derechos, incluso de jerarquía constitucional, a las personas con necesidades especiales, y lo que es la realidad tan distante. En nuestra Constitución tenemos derechos de jerarquía constitucional, conforme al inciso 22 del artículo 75, en atención a que surgen de tratados que tienen esta alcurnia, reforzado además por ese deber que la Constitución le impone a todas las autoridades, está marcado para el Congreso, pero por ende también incluye a todos los poderes del Estado, de adoptar medidas de acción positiva en favor de distintos colectivos vulnerables indicados en el inciso 23 del artículo 75, entre los que menciona a las personas con discapacidad. En especial, tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al cual, siguiendo el procedimiento establecido en la norma constitucional, la ley 27.044 le otorga jerarquía constitucional, y aún así, la mayoría de sus disposiciones duermen en los mausoleos y en los anaqueles de la obra, de la labor de la Convención Constituyente y de quienes hicieron este tratado. En materia de derecho a la atención sanitaria, tenemos el claro mandato del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde obliga a que toda persona tenga el más alto nivel posible de salud física y mental en su artículo 12, de consumo con lo que dispone el numeral 2.1.1, que obliga a los estados a destinar
hasta el máximo de los recursos disponibles para arribar a esa meta. Y hay brechas. Como bien decía el doctor Aguad, una cosa es lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por cierto, bastante dista de dejarnos conformes, pero peor aún nos encontramos en las jurisdicciones con menos recursos. Y esto a pesar de que la ley 23.661 obliga a una simetría, a una equidad entre las prestaciones de salud, que no haya discriminación en razón del territorio. Y también lo dice la cláusula del nuevo progreso de la Constitución argentina, en cuanto establece la obligación de un desarrollo equitativo entre las distintas regiones del país. ¿Y esto es así en la realidad? No, no es así en la realidad. Como bien explicaba Eduardo, existen asimetrías importantes entre el nivel de prestaciones. Incluso, bajo la excusa del régimen federal de gobierno, muchas veces... Bueno, Alfredo, después de esta interrupción que seguro fue provocada por alguien a quien no le gusta que se hablen de estas cosas, alguien a quien no le conviene que se hablen de estas cosas, y la verdad es una vergüenza porque estamos hablando de la discapacidad, de algo que es la realidad. Bueno, te escuchamos 5 minutos más, querido Alfredo. Sí, no puedo evitar no condenar una actitud de esa naturaleza, que es una manifestación de intolerancia, es un agravio a la libertad de expresión, y espero que estos episodios no se reiteren y que los argentinos de una vez por todas aprendamos a escucharnos, a convivir, a debatir respetuosamente, escuchando al que piensa distinto a nosotros. Bien. Como les estaba diciendo, había hecho toda una descripción de las distintas normativas, incluso de rango constitucional, pero como el doctor Aguad había manifestado al inicio, muchas veces los beneficiarios de esas prestaciones, cuando van a reclamarlos a los distintos actores del sistema de salud, llámese prestador Estado, llámese prestador obra social, llámese prestador empresa de medicina prepaga, con lamentable reiteración obtienen evasivas o dilaciones o directamente negativas. Ante esta situación, los perjudicados frente a esa actitud displicente en cumplir con las obligaciones establecidas en las normas, en los reglamentos y muchas veces en los propios contratos que suscriben quienes son adherentes a estas entidades, no tienen otra alternativa, lamentablemente, que canalizar sus reclamos hacia los tribunales judiciales. Esto por diversas dificultades que no tengo el tiempo como para precisarlas en este momento, pero lo cierto es que lo que debería resolverse en un ámbito interno de cada entidad o a través de un ámbito de superintendencia estatal, administrativa, o en algún
ámbito de defensa del consumidor termina resolviéndose en los tribunales, lo cual de por sí ya estamos ante un problema, porque el ámbito tribunalicio no debería ser el canal ordinario en donde un paciente, una persona con discapacidad, obtenga una prestación que tiene garantizada por la ley, en donde muchas veces los jueces tienen que resolver con la premura del caso si lo que reclama el paciente o el tratamiento que pretende es el indicado, con un escenario de atiborramiento de causas en donde durante mucho tiempo, antes de la digitalización, ni siquiera se contaba con los estantes suficientes para hospedarlas. Y la realidad es que la digitalización tampoco es la panacea, y no tengo que remitirme a mucho tiempo atrás, sino al día de hoy, en donde todo el sistema del Lex100 no funcionó, que el sistema del Lex100 es donde se desarrolla virtualmente los procesos judiciales y en donde los abogados pueden subir los escritos. Bueno, el doctor Aguad puede dar testimonio de que no es realmente un sistema que se destaque por su eficiencia. Tribunales que además tienen cantidad de juicios de las más variadas competencias y de las más complejas y sofisticadas, en un ámbito en donde no es el propicio para resolver estas cuestiones que deberían ser la última ratio. Excepcionalmente debería litigarse un asunto de esta naturaleza. Pese a esto, en lo que va del año y solo en el Fuero Civil y Comercial Federal que presido, que representa el 64% de la litigación en materia de salud, se han iniciado 2.300 expedientes solamente en lo que va del año. El año pasado, aún con las cuestiones que tienen que ver con la pandemia y las dificultades propias de la pandemia generadas por las ferias judiciales, se iniciaron 4.262 expedientes por esta naturaleza. E incluso es una cifra bastante menor a la anterior, al año 2019, en donde se iniciaron 6.040 expedientes. Para que se den una idea de la problemática, cuando me incorporé al fuero, en el año 2008, se habían iniciado aproximadamente 1.700 expedientes en materia de derecho a la salud, que equivalía al 17% de la labor total que se llevaba a cabo en el fuero. Hoy ese porcentaje asciende a casi al 39%. Y lamentablemente desde los ámbitos oficiales no hay estudios serios ni preocupaciones respecto del impacto en el gasto público que representa el trámite de estas miles de causas al ya de por sí alicaído presupuesto que se asigna al Poder Judicial. Es hora de llamar a la reflexión al operador político, al actor parlamentario, de que si no toma medidas de fondo para dar una respuesta que torne plausible, razonable y efectivo al sistema de salud, al menos otorgue a los tribunales el presupuesto, los insumos y los medios humanos necesarios para dar una respuesta oportuna y efectiva a las personas con discapacidad que reclaman sus atenciones y sus tratamientos y sus medicamentos. Te quedan 2 minutos, Alfredo, querido. Eduardo, vos hablaste de un tema concreto que es
el asistente para la persona con discapacidad. Y Sí, este es un derecho que ya viene del año 2009, reconocido en una ley que el propio Congreso daba 60 días para que sea reglamentada y todavía estamos esperando su reglamentación. Esa es la verdad. claro. Esto y significa que la persona con discapacidad no tiene derecho hasta tanto el Poder Ejecutivo se digne a reglamentarla, a contar con un asistente domiciliario, lo cual, de más está decir, esto evita en muchos supuestos la institucionalización, la contención por parte del grupo familiar. No, no podemos decir que hasta tanto no se reglamente la ley 26.480, este derecho no puede ser reclamado, y así lo hemos dicho en distintas oportunidades, en fallos. Por ejemplo, tengo a la vista un fallo, el más reciente, de antes de la feria, del 15 de julio, en un caso B por las iniciales, en donde Claro. expresamente condenamos a la obra social y a la medicina prepaga que estaba siendo demandada a que cumpla con esa prestación, porque no podemos esperar que el Poder Ejecutivo se digne a reglamentarla para brindar y exigir esa prestación. Sabes que coincido con vos en todo lo que estás diciendo, Alfredo, coincido plenamente con vos. Y quiero aclarar que yo interpreto, inclusive te interpreto a vos, y no es un problema de este gobierno en particular, del tinte político de este gobierno. Con el gobierno anterior pasaba exactamente lo mismo y era otro tinte político. Y con el anterior al anterior pasaba lo mismo también. Entonces no es un tema que cuando uno habla dice, este está a favor de tal partido o en contra de tal otro partido. Es la realidad. Creo que la discapacidad nunca le importó a ningún gobierno. Y esto es lo malo. Yo quiero que nos sigas acompañando, Alfredo, ¿Cómo si no? tenés un ratito más. Vamos a estar unos minutos más, ¿sabes? Y quiero que nos sigas acompañando. Tu charla es muy valiosa, tu presencia es muy valiosa en esta charla. Y vos sabés que por ahí, no sé, alguien capaz que se anima a levantar la mano, alguien que quiera contar cómo ve la discapacidad, cómo vive la discapacidad actualmente. No sé si alguien se va a animar o no se va a animar a charlar un minutito nomás, 2 minutitos como mucho, contarnos cómo vive la discapacidad en este momento. ¿Alguien levantó la mano, Ale, en el chat? O, Sí, Elizabeth Mayer. bueno, ¿tenemos algún mensaje antes que hayan mandado? Teníamos uno también de Elizabeth, pero bueno, cuando tuvimos que cortar, Claro, sí, eh, por lo perdimos, pero ella también por la nos hablaba intrusión de, esa que, y la bueno, intrusión esa de haber inicial. nacido en Capital también le había dado alguna que otra Sí. ventaja, o estar en Palermo le había dado alguna que otra ventaja con respecto a otros lugares del país donde la cosa es mucho más complicada. Pero bueno, Claro. ella está ahí con le voy a desmutear. Tenés un minuto para contarnos algo, Elizabeth, dale. A ver, como usted ya sabe, eh, tuve, tuve el privilegio de trabajar con usted desde la comisión perteneciente al colegio. Yo, ahora porque estamos en pandemia, pero si uno pudiera decir de su vida anterior laboral, yo todos mis crecimientos laborales y demás justamente fueron por la gratuidad del servicio de transporte público, mis asistencias, y que yo al vivir aquí en Capital Federal tuve todos los tratamientos, incluso mi escolaridad desde la primaria hasta la secundaria en instituciones de escolaridad especial, ¿verdad? Ya sea la primaria funcionaba antiguamente en
el primer piso del INEP y mi secundaria la hice en la institución Vitra, ¿verdad? Lo cual esto a mí me dio muchas ventajas y yo no debería considerarme una privilegiada justamente por esto, ¿verdad? Pero hoy es así, hay mucha diferencia desde lo que yo puedo lograr profesionalmente a otras localidades del país. Por eso yo estuve... Contanos cuál es tu discapacidad, Elizabeth. Yo tengo parálisis cerebral infantil de nacimiento, por lo cual soy usuaria de silla de ruedas, ¿verdad? Bien. Entonces, es de nacimiento. Bien. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Si alguien más quiere contarnos, tiene la oportunidad de levantar la mano. Creo que hay Acá un en el chat mensaje. tengo un mensaje de Cristina, Sí, a ver. que dice, por ejemplo, con la pandemia, no se han abierto las piletas en Ramsay y solo hubo en junio un par de clases de gimnasia al aire libre. Y no le importábamos para nada a Galarraga. Sí, Galarraga es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero creo que no hay que hacer una cuestión personal en cuanto a nombres, sino que hay que hablar de funcionarios. Lamentablemente, la discapacidad para la mayoría de los gobiernos que pasaron por nuestro país fue una cajita de atenciones. Cuando digo una cajita de atenciones, digo que se saca un puesto de ahí y se le da a una persona en atención al trabajo que hizo para el partido gobernante, por ejemplo, ¿no? Sin importar si cumple o no cumple con la ley de empleo público, eso no importa, porque tenemos montones de funcionarios que están hoy en día trabajando en el área de discapacidad, que no cumplen con la ley de empleo público, que no tienen la capacidad ni las credenciales que la ley les pide, y no es que las pido yo porque me gusta la gente con credenciales, no, la ley lo pide y no lo cumplen, y sin embargo están trabajando o haciendo que trabajan, porque lo único que yo veo en los grupos es tal institución hizo reunión con tal, siempre son reuniones, pero nunca son resultados de esas reuniones. ¿Y por qué no aparecen los resultados de esas reuniones? Porque no los hay. Porque no los hay. Vos querías decir algo, Alfredo, me parece, recién. Sí, e insisto con lo mismo, ¿verdad? Con relación al cumplimiento del cupo. Y comparto que esto, la gran dificultad es que no es una política de Estado. Al no ser una política de Estado, puede pasar gobierno de cualquier signo y la verdad que los avances son o nulos o tenues. Leía, yo sinceramente quiero ser objetivo quiero ser objetivo y trato de ser objetivo con la actual gestión. En su momento me entusiasmó que eximió del congelamiento de vacantes en el empleo público a las personas que acompañen el certificado único de discapacidad. Una gestión que recién empieza y tiene ese punto en agenda, me parece loable. Lo que pasa es que luego no vi otras medidas de acompañamiento. Claro, claro. Hace poco, esto es algo bastante reciente, en mayo y en junio,
se hizo toda un evento, una reunión, y se hizo un plan estratégico. Sí. Para ponerle nombres, son llamados a hacer un plan estratégico. Sí. ¿Y cuál era la estrategia, no? Justamente la intentaba desentrañar para explicarla en mis clases con la mejor buena voluntad. Y la estrategia era concientizar, era concretamente en materia de empleo público y discapacidad. Era concientizar sobre la necesidad de cumplir con los cupos. Claro. Siempre Esa es la estrategia. claro, claro. Y uno Y concreto realmente se lo que es. entusiasma, ¿no? Quizás es ingenuo y trata de acompañar a todas las gestiones. Claro. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Me pregunto, Alfredo, y por ahí te pregunto también a vos, por ejemplo, la ley 24.901 dice que el Estado tiene que brindar capacitación a las personas con discapacidad para que puedan desempeñarse adecuadamente en un trabajo, hay legislación también que dice que los empresarios que tomen en sus filas de trabajadores a personas con discapacidad van a tener beneficios de tipo impositivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Dijimos que el Estado era el principal incumplidor porque, como bien vos dijiste, la ley dice que tiene que tener la reserva de puestos para personas con discapacidad en el 4% en la ciudad, en la nación, el 5% en la ciudad. Esto no se cumple. ¿Hasta qué punto los señores funcionarios responsables de esto no están cayendo en la figura de incumplimiento del deber de funcionario público? Porque hay una ley que no la están cumpliendo. Y digo esta ley, como te puedo decir, la ley que dice que el Estado tiene que tener todas las páginas web de sus instituciones accesibles para las personas con discapacidad, y tampoco se cumple. Entonces, ¿hay responsabilidad del funcionario que no cumple con la ley y con el deber que tiene que cumplir desde el lugar público que está ocupando y cobrando un sueldo que se paga con los impuestos de todos nosotros? Eduardo, eso es lo que lo dice la propia ley, pero está expresamente en la ley eso, Eduardo, tanto en materia de cupos para personas con capacidades diferentes en empleo público, como en cuanto a la asignación de pequeños espacios en distintos establecimientos públicos para ser destinados a pequeños comercios que emprendan personas con discapacidad. La ley, no lo digo yo, no estoy dando una opinión, estoy diciendo lo que dice la ley. La ley dice que los organismos que incumplan, los funcionarios a cargo incurren en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa parte, por eso te digo, Lo dice Alfredo, la ley, no lo digo yo. claro, esa parte no la leyeron, se ve, no la leyeron. Entonces hay que empezar a denunciar. Hay que empezar a... Si denuncio yo, si denuncia cualquiera de los que estamos acá, capaz que no nos dan la importancia que tendrían que darnos. Pero si una persona con discapacidad desde una banca en la Cámara de Diputados denuncia y visibiliza esta situación, yo creo que a muchos funcionarios se les va a empezar iba a decir una barbaridad, pero se les va a empezar a notar la cara de preocupación, ¿no? Por eso es importante que uno de nosotros, en este caso yo, porque gracias al Partido Autonomista y a su presidente Pocho Romero Feris, un amigazo,
puedo utilizar la plataforma de este partido como extrapartidario para llegar a una banca en el Congreso. En este caso yo, tenemos que llegar a una banca y desde allí hacer escuchar al colectivo de la discapacidad. Por eso, sí, se los pido a ustedes que están en esta reunión y a los que están viendo esto por YouTube, porque esto se va a subir a YouTube, a la página, les pregunto a Francisco, a Fabio, no sé si está Franco, se va a subir al YouTube del Partido Autonomista, ¿verdad? Exacto. Los próximos videos van a estar subidos a la página principal del partido. Partido Autonomista es el YouTube a donde va a estar colgado este video. Exacto. Díganle a su grupo familiar, díganle a las personas amigas con discapacidad que lo vean este video, porque se han dicho cosas muy importantes en este video. ¿Saben cuándo vamos a ser una sociedad normal? Cuando la gente no se asombre, como me pasó a mí, que un ciego sea presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sea presidente de 140.000 abogados. A mí me pasó que venía caminando por la calle Corrientes, esto algunos lo saben, pero muchos de los que van a ver esto no lo saben. Venía caminando yo por la calle Corrientes con mi bastón, iba en dirección al colegio, iba a cruzar Uruguay, y habían unas señoras paradas en la esquina, charlando, y una de las cuales le dijo a las otras, esperá que voy a cruzar al cieguito. El cieguito era yo. Entonces se acercó a mí y me dice, ¿te ayudo a cruzar? Bueno, gracias. Y me ayudó a cruzar Uruguay. Y después yo seguí hasta el colegio, fui a mi despacho y tenía una entrevista ese día con alguien que yo no sabía quién era. Y una de mis secretarias me dice, doctor, está la señora fulana de tal que tiene la entrevista con usted. Bueno, hacela pasar. Y la cara de asombro que tenía esa mujer cuando dijo, ¿usted es el presidente del colegio? Ah, dice, yo recién lo crucé, doctor, recién lo crucé Uruguay. Antes de saber que yo era el presidente del colegio, era el cieguito y después era el doctor. Entonces, basta de esta discriminación. Basta de esta discriminación. El día que la gente no se asombre porque un ciego trabaja, o porque un lisiado trabaja, o porque un sordo trabaja, o porque un discapacitado mental trabaja, el día que no se asombren, vamos a estar viviendo en una sociedad madura. ¿Hay algún mensaje o alguien que quiera levantar la mano para decir algo en este cierre que vamos a hacer ahora de la charla, Ale? Sí, tenemos un mensaje de Cristina que dice, coincido plenamente con lo que dice doctora Wad, yo me ofrecí para ayudar en Andis, ya que tal vez necesitaban gente discapacitada para pensar y llevar esta pandemia con nosotros los discapacitados. Bien. Nadie que quiera hablar. Gracias, Cristina. Nadie que quiera hablar, ¿verdad? Bueno. No, Yo quisiera hacer un cierre. Dale. Con algo, voy a leer algo que no es de mi autoría, ya no es que lo hice yo, pero me pareció interesante, lo vi por internet en algún momento, y tiene que ver con el modelo social de la discapacidad, ¿verdad? Que en realidad la verdadera discapacidad no es de la persona ciega o de la persona sorda o de la persona muda, sino es el Estado que no encuentra cómo romper esas barreras para que todos puedan integrarse en la sociedad. Y justamente este texto que le voy a leer apunta a eso, que en realidad el Estado
es el verdadero discapacitado, porque es sordo a los pedidos de inclusión, es ciego ante la problemática de las personas con discapacidad, es mudo por la falta de respuesta frente a esa problemática, actúa como un autista, generando políticas indiferentes a las verdaderas necesidades, y tiene una discapacidad visceral, porque lo poco que hace es desarticulado con el resto de los sectores públicos estatales y privados. Desde el modelo social de la discapacidad que adopta la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, se entiende que la raíz del problema no es la discapacidad de un individuo, sino la discapacidad de los estados para garantizar que todas las personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Excelente, querido Alfredo, excelente. Gracias. Un texto que deja muchísimas cosas para aprender, ¿eh? Alfredo, quiero agradecerte enormemente que me hayas acompañado en esta patriada. Hemos tenido hasta una invasión de trolls, así que mirá las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Por querer hablar de cosas que no se debe hablar en el país, porque son cosas, se ve muy, lo voy a decir, muy jodidas, ¿eh? Así que, Alfredo, gracias por tu presencia, querido, gracias de verdad. Gracias a vos por la convocatoria, siempre que sea un espacio de reflexión, de análisis sobre problemáticas de la actualidad, que tenga que ver con el estudio, la investigación, la docencia, la academia, cuenten conmigo. Dale, desde ya muchas gracias. Y te pido, Ale, que busques ahora el link de la próxima charla para ponerlo, para compartir pantalla, para que quienes no lo tengan, lo tengan. Ahora a las 6 de la tarde, por ahí no les interesa el tema, pero yo se los digo igual. Por ahí se los digo igual. Si les interesa, entren. Vamos a charlar sobre los mismos problemas que hablamos ahora, pero en los consorcios. Vamos a hablar de los problemas que tiene la gente en los consorcios, ¿eh? En tu departamento, en tu edificio, te amargás cuando llega las expensas. Bueno, el link, ¿está en pantalla el link, Ale? Lo estoy poniendo, dame un minuto, por favor. Dale, ponelo así, quien no lo tiene lo copia y si tiene ganas de entrar, entra. Ahí está el link, ¿eh? Así que cópienlo y si quieren entrar a las 6 de la tarde, en 4 minutos, 5 minutos vamos a estar en esa charla, todos los que estamos acá de este lado. Yo les quiero agradecer la presencia a todos, a los que se animaron a hablar también. Gracias, voten la lista 36, Partido Autonomista en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde vamos a estar nosotros, donde yo encabezo la lista de diputados nacionales. Así que voten la lista 36 y me llevo las inquietudes que nos contaron hoy acá ustedes. Las llevamos anotadas y cuando estemos trabajando las vamos a tener en cuenta. Abrazo a todos y desde ya muchas gracias. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Chao, gracias Alfredo. Gracias a vos. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego.